Bueno, retornamos aquí en este conversatorio agradable por la mañana. ¿Sí? ¿Qué era lo que tú decías? No, yo me quedé reflexionando un poco lo que decía Valentín acerca de los paralelismos entre el desarrollo de China y Rusia, pero más China, y el paralelismo con Latinoamérica. Y tú me preguntabas quién decidía al final de cuentas. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Mira, en China gobierna el Partido Comunista y el que no esté de acuerdo con eso lo fusilan, sea quien sea. Porque cuando hubo el descalabro en la Unión Soviética, los chinos sí entendieron algo. Sí, tenemos que hacer apertura económica, pero sin comprometer el control político. Y vamos a abrir económico mientras tanto no haya amenaza. Por lo tanto, el Partido Comunista es el órgano director de la sociedad y del desarrollo chino. Y pueden haber todas las fuerzas del mercado siempre y cuando no atenten. En Latinoamérica, ¿quién gobierna? La misma gente de siempre, las mismas. En este país gobiernan los 10 apellidos de los últimos 100 años, ¿o no? No me atrevo a asegurarlo, ¿no? Bueno, ellos adicionado a otra gente, por la concentración del capital en torno a los medios clásicos de concentración del poder, de la riqueza, que a su vez genera el poder, ha determinado que sean las oligarquías tradicionales de nuestro modelo productivo de principios del siglo pasado las que detenten el poder. Los políticos que se hacen de dinero van y vienen. ¿Dónde están los políticos del anillo palaciego de Balaguer del año 96? ¿Dónde están incidiendo? ¿En qué empresas están decidiendo? Los políticos van y vienen, el capital permanece. Bueno, yo creo que todo es una mentira en ese sentido, incluso lo que te acabo de decir. Por eso, no. No, eso que tú dices es lo correcto, es lo cierto. Lo que te digo que es una mentira porque aquí se crean fábulas desde el punto de vista de las políticas comunicacionales, básicamente. O sea, la comunicación del gobierno, de los gobiernos, el relato, las relatorías que se hacen. Y sobre esa base de relatoría se crean también los buenos y los malos, se construyen los buenos y los malos. Y se dice, por ejemplo, que una persona lo crean como un demonio, es la antítesis de lo bueno, es lo más parecido, lo más próximo al puro demonio. Lo endemonian. Y sobre esa base entonces crean una serie de películas con favorabilidad a la, ¿cómo te digo?, a constituirse justamente en una antítesis de los malos desde el poder. Déjenme ver si lo pongo en español, para que ustedes me entiendan. Miren, aquí la política más importante del gobierno actual es la política de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? A usted le gusta, Domingo dice que aquí hay 3 temas esenciales con miras a la contienda electoral próximo por venir. Uno es el tema haitiano y otro es el tema, para que vea, Domingo, y otro es el tema de la corrupción. ¿Y el tercero? El de la seguridad social, pero que no le interesa a ninguno de los políticos, ¿ves? A ninguno. Pero el de la seguridad social camina si lo empujan. Sí, eso es verdad. No, pero está ahí. Sí. Yo digo que prende si hay fósforo. Prende si hay fósforo. Pero realmente nosotros, ese tema, el tema de la política anticorrupción, o de las políticas anticorrupción llevadas a efecto, ¿eso se ha hecho con absoluta seriedad? Es una pregunta que hay que hacerse. No, porque el objetivo es fundamentalmente de marketing. Y lo voy a decir ahora. Incluso los 2 principales actores son personas que se dejan seducir por el marketing, tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho. Los deslumbra el flash de la cámara. Sí, los deslumbra porque ellos son personas de esta época, de la época de la hipermodernidad, y obviamente al ser habitantes de la hipermodernidad, la necesidad de invadir lo público es parte de su esencia. Ahora, de invadir lo público, de ellos buscar un espacio en lo público y alimentar esa ansiedad que tiene el habitante de la modernidad y de la posmodernidad, de que sus características privadas intrínsecas, su accionar privado intrínseco, todo lo de ello sea parte del consumo público. Esa es la característica del hombre y la mujer de esta época, no solamente de ellos. Y ellos responden a ese perfil de manera perfecta,
a ese perfil del hombre y la mujer de esta época. Ahora bien. ¿Cómo es? El hombre, mujer, influencer, hombre y mujer like. No. ¿Por qué tú crees, y estos son extremos, no todos, por qué tú crees que hay tantas mujeres que quieren presentar un video de ella o una foto de ella en bikini en las redes? ¿Por qué Digo, quieren más, pero obviamente queda un poquito todavía de pudor, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué tú que cuando se están comiendo un bacalao ellas quieren que lo vean en las redes? ¿Por qué tú crees que quieren La búsqueda de la notoriedad a cualquier precio. No, porque es la vocación de invasión de los públicos con los privados. Esa es la característica del hombre y la mujer de esta época. Entonces, su accionar privado es una investigación de que Valentín Medrano estaba en corte y se llevó 10 millones de pesos. Entonces, usted no puede resistirse a la norma que establece que esa investigación hasta que se lleve a los tribunales debe ser privada. No. Hay que filtrarla a los medios de comunicación para que se convierta en público, de tal suerte que el PECA, que se sepa que el PECA descubrió eso y está trabajando. Pero no es solamente filtrarla, porque filtrarla como información veraz, o sea, que sea acorde con los hechos, no va a tener el impacto que se procura. Sí, usted tiene que sazonarla un poco. Sí, está bien, pero no quiero llevarme ahí porque no quiero que vayamos ahí porque vamos a salir de donde estamos. Es más, eso debemos discutirlo y yo creo que el próximo segmento. Pero voy más lejos. Con ese mismo tema, tú hablas de la corrupción. En China, me devuelvo, en China, el instrumento, el relato que permitió la consolidación de Xi Jinping, que culminó la semana pasada, fue la bandera de la lucha contra la corrupción. Y enarbolando esa bandera, a diferencia de ese marketing y de subir tweet y de decir que voy a hacer, enarbolando esa bandera, fusiló y metió preso a quien tenía que hacer y consolidó el poder político. Pero permitió que se hiciera muchísima diablura también, porque nosotros, mira, no hay un país que falsifique más que China. Sí, pero eso era parte de eso era política de Estado. No era política de Estado. Se supone que ellos tenían un compromiso con lo que tenía que ver con el derecho de autor. No. Bueno, esa es la impronta que le impuso la competencia. Se supone. Pero ellos dirán que le falsificaron el papel, la pólvora y la imprenta. Pero hablando de lucha de la corrupción falsa, volvamos a Lula. No, pero eso es verdad. Pero lo que yo quiero significar, y quizás debemos cerrar, es la pregunta que tú planteabas. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Yo digo que en Latinoamérica se da un punto de confluencia difuso, distinto a Estados Unidos, a Europa, que está claro, China, Rusia, ¿quién gobierna? Pero en la debilidad de las instituciones latinoamericanas define un punto de confluencia difuso. Por ejemplo, aquí viene una funcionaria de quinta categoría norteamericana a darle orden a un presidente. El presidente de la República tiene que moverse entre el temor a provocar un problema con Haití y la necesidad de satisfacer a los norteamericanos respecto a Haití. El presidente... Y satisfacer con ello al gran público dominicano. Exacto. El presidente tiene que moverse entre los reclamos de una parte de la élite que le garantice impunidad a sus exponentes y el reclamo de una parte de su soporte político que plantea la necesidad de condenar por corrupción a todo el que estuvo en el otro bando. Entonces, eso genera una especie de equilibrio de consenso instintivo. Un consenso instintivo en el que el presidente quiere complacer a la élite económica de la que él forma parte, que quiere algo de impunidad, quiere complacer a la élite política de la que él forma parte en su partido, que quiere condenar a los otros para debilitarlo y ganar terreno en la lucha por mantenimiento del poder. Pero eso no... Páseme todo eso por este tamiz. Una afirmación hecha por José Francisco Peñaguaba. La persecución política en torno a Lula, hablando de Lula, no reditúa gananciales desde el punto de vista electoral.
Que no le dio ganancia. No reditúa. Bueno, Para quien la ejerce. El perseguido fue él. Se supone que le da ganancia al perseguido. Pero Balaguer El puede perse- el per- desmontar eso. El perseguido, Pero o ¿tú sea, sabes por qué no se lo dio? ¿Por qué no se lo dio a Lula? ajá. ¿Tú sabes por qué? Pregúntale a Jorge Blanco si reditúa. ¿Por qué? Pero Balaguer y Jorge Blanco en otra época. No, porque en el caso de Jorge Blanco, mira, en el caso de Jorge Blanco fue que Jorge Blanco se fugó. Mandó un mensaje de que lo que quería era fugarse. Por eso tuviste que todo Se fue a Hawái de vacaciones. No, todo lo que se fueron, lo que se fugaron de aquí por la persecución de la corrupción por parte de Balaguer, terminaron liquidados políticamente. ¿Por qué Leonel Fernández tuvo que subir la escalinata del Palacio de Justicia 4 veces durante el tiempo que tuvo Hipólito Mejía en la presidencia y se convirtió en presidente 4 años después? O porque no se mandó, porque no se fue, enfrentó a la justicia. Sí. ¿Por qué Lula es presidente? Porque no se mandó. Si se fuga, el único fugado en toda Latinoamérica que volvió y se convirtió en presidente fue Alan García. Ningún fugado, ningún fugado se convierte en presidente. ¿Quiere que te diga una cosa? ¿Tú sabes por qué Danilo es un peligro político? Porque Danilo no se mandó. No se mandó. Y quiere que te diga, ya no le pueden hacer nada a Danilo. Y Vargas Llosa es un Fucú. Vargas Llosa es un Fucú. Porque a todo el que Vargas Llosa ha señalado como el posible ganador de unas elecciones pierde. Es un Fucú. No, lo que pasa es me dijeron que desde Palacio se había prohibido que él vaticinara lo que va a ocurrir aquí. No. Lo que pasa con Vargas Llosa es que Vargas Llosa es un fanático. ¿Ustedes creen que un hombre que se haya leído toda la literatura de habla hispana no puede ser un fanático? Es un fanático, es un esclavo de su sesgo ideológico. Yo no creo que él es un ególatra. No lo es también. Él es un poquito adicional. megalómano. No, adicional. Poquitico. No adicional. Los fanáticos los fanáticos suelen ser grandes lectores. Entonces, él es un fanático. ¿Qué hace que Bolsonaro pierda? Su condición de fanático. ¿Qué hace que Lula gane? Que no es un fanático, porque... Yo creo que no fueron los votos. No, ve. Ahora, no, tú me estás relajando. Yo, Sí, un yo poquito, haciendo un esfuerzo. poquito. Yo haciendo esfuerzo de que poder ahora subir la mira, verdad. para al margen desconectarte, de ¿verdad? todo, lo que sí debe llamar a preocupación enormemente en Latinoamérica, enormemente, es el nivel de fractura de la sociedad brasileña. Porque está polarizada, como se está polarizando todo, pero está fracturada justo por la mitad. Eso desaparece. Justo por la mitad, sí, pero Eso un desaparece 50-50, rápido. En un 50-50. Te voy a decir por qué desaparece rápido. Ah, no, con el éxito o el fracaso de las políticas sociales que implementa. No, mira, Lula. te voy a decir por qué desaparece rápido. Tú nada más tienes que ver el mapa electoral. ¿Dónde ganó Lula? Entre los pobres. Entre los pobres. Sí. Perdió Sao Paulo ¿Quiénes enfrentaron a Lula? La élite y la clase media. Ujú. y los evangélicos. Una parte, la mayoría. Pero los evangélicos están desparramados en todo el ámbito económico. No un bloque. O sea, no es un bloque, no, están desparramados en todo el ámbito económico. Ahora, si fue la clase media y la élite que lo pusieron a ganar, que enfrentaron a Lula, y la clase baja lo apoyó, ¿qué va a ocurrir ahora? Que la sociedad va a entrar en un proceso de reflexión y quienes encabezan... De negociación. yo diría. No, de reflexión. De reflexión. ¿Usted cree que Te no lo van a voy querer explicar hacer porque- negocio con No, el Estado? te voy a explicar. En un proceso de reflexión. Ahora, la sociedad brasileña, después de Lula, es una sociedad de clase media fuerte. ¿Y qué va a hacer esa clase media? Voy a decir, pero aquel tigre era un loco que hacía esto, que hacía lo otro, que hacía lo otro, que hacía aquello. Era un loco. No. Entonces, comenzará a volver. No, y además- Comenzará a volver a los brazos de Lula. Ahora, ¿dónde Lula tiene problemas? Lula tiene problemas en la clase baja, que fue la que él redimió y que sueña
¿Cómo? con el estado de bienestar que le garantizó. En un contexto diferente. Y ocurre que él le garantizó ese estado de bienestar en momentos de abundancia. Y ahora todos los pronósticos dicen que vamos camino a una recesión o, en el mejor de los casos, a un crecimiento limitadísimo. Salvo la República Dominicana, que crecerá un 5.5% Sí, de todos los sí. estudios. Ahora, analízame el fenómeno Bolsonaro, porque la gente habla del fenómeno No, Lula, pero pero el fenómeno Bolsonaro te lo voy a explicar. que viene de un retrato de 15%, sube a 35%, termina consiguiendo 40 y tantos % en la primera vuelta y ahora dividió el país. Sí. En dos ¿Por qué, mitades. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Si tú observas, Latinoamérica está en un proceso de ondulación política. ¿Vamos a examinarlo? Argentina va a la derecha y vuelve a la llamada izquierda. Sí. Ecuador va a la derecha y vuelve a la llamada izquierda. Colombia va a la derecha y entonces cae en manos de la izquierda. Por primera vez. Sí. Es ondulaciones que se están produciendo. Ahora, ¿por qué se están produciendo las ondulaciones? Se están produciendo las ondulaciones porque al morir los grandes relatos, los metarrelatos murieron, no hay una orientación definida que vincule al individuo con el aspiracional. Y el aspiracional lo construye en circunstancias muy efímeras y por tanto el individuo se está desconectando y conectando. ¿Y qué lo motiva entonces? En definitiva, espérate, voy arriba. Sí, pero vamos a sí, lo que pasa es que me están presionando. Voy a terminar eso. Lo que, por ejemplo, surge Trump. A los 4 años desaparece Trump. Eso tiene un efecto de oxígeno en sectores con pensamientos como eso, que fue el caso de Bolsonaro. ¿Y dónde se montan? En lo que siempre se monta la derecha, en la corrupción de la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda no sabe explotar la corrupción de la derecha. No han construido un relato, porque la izquierda lo único que vende es la redención económica del individuo. No se concentra en la impugnación del otro, y eso viene del ámbito religioso. La derecha juega con la impugnación del otro. La izquierda juega con el sueño de redención del otro. Y cuando tú te montas en un proceso de impugnación, nada más necesitas un pivote, un punto de apoyo. Ahora, para tú redimir, tiene que ser más que discurso. Volvemos ahora.